bendiga, estimados hermanos. Vamos a entrar ya al séptimo módulo. En esta ocasión corresponde al capítulo 5, que lleva por título El reino profetizado. Y antes de entrar de lleno a la etapa de la historia bíblica que nos corresponde, tenemos que definir el concepto de profeta. ¿A qué le llamamos profeta? Bueno, el profeta es el portavoz de Dios. Esta palabra en hebreo, en el idioma, su raíz original es Navi, en plural Nevi'im, de donde se clasifica así, según el Tanaj, a los libros de los profetas. Entonces Nevi'im es en plural, Navi es en singular, que significa el portavoz, o también se puede traducir como mensajero. En griego es el verbo, el adjetivo profetayes, también se conoce como profetes. Este adjetivo se puede dividir en dos partes: el prefijo pro, que significa antes, y luego de la raíz femi o fesein, que significa decir. Entonces, como podemos ver desde el principio, el concepto de profeta tiene más que ver con el ejercicio, con la función, que con la revelación que los profetas recibían en su momento para transmitirla al pueblo. Entonces eso es muy importante definirlo desde el principio, porque en la actualidad se suele hablar del ejercicio profético solamente en términos de la recepción de la revelación, y no se suele hablar en el sentido del ejercicio de transmitir esa revelación al pueblo. Entonces, desde el inicio, nos dice por aquí el autor, Dios constituyó a Aarón como el portavoz de Moisés. Moisés vendría a representar propiamente a Dios delante de Aarón y delante del pueblo, y Aarón fungiría como el portavoz de Moisés. Esto frente a la negativa de Moisés de no querer hablar delante de la presencia de Faraón, para que el Faraón dejara ir a su pueblo. Eso nosotros lo podemos ver en Éxodo capítulo 4, versículo 16, y en el capítulo 7, versículos 1 al 2, donde vemos a Aarón intercediendo por Moisés ante Faraón. Y a partir de aquí comienza un ejercicio que ya posteriormente se va a ratificar en el monte de Sinaí, cuando el pueblo estuvo en el monte y ellos temieron escuchar la voz directamente de Dios, y le pidieron a Moisés que ya no hablara Dios directamente con ellos, sino que Dios hablara primeramente con Moisés y después Moisés les transmitiera el mensaje. A partir de ese punto en Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 17, versículos 15 al 18, Dios estableció este ejercicio, esta función dentro del pueblo. Entonces dice este pasaje: profeta en medio de ti y de tus hermanos como yo, les dice Moisés al pueblo de Israel, te levantará a Jehová tu Dios, y a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces, a partir de aquí se inicia como tal el oficio profético, el oficio de portavoz de Dios. Entonces el profeta tendría que transmitirle al pueblo la voluntad de Dios. Podemos clasificar a los profetas de diferentes maneras. Los podemos clasificar en relación al tiempo en el que ejercieron su ministerio, y también los podemos clasificar en relación a sus escritos. Por ejemplo, en relación a sus escritos, nosotros vamos a encontrar en la Biblia, vamos a encontrar tanto profetas mayores como profetas menores. Y esto de profetas mayores y profetas menores no tiene en realidad nada que ver con las personas en sí, sino con la dimensión, con el tamaño, de la proporción del libro que ellos escribieron. Entonces, por esa razón se les llaman profetas mayores, porque son los libros proporcionalmente más grandes. Entonces, los profetas mayores vamos a encontrar entre ellos a Isaías, Jeremías y Ezequiel. El libro de Daniel pertenece a el género de los escritos, aunque también encontramos profecía en el libro de Daniel. No está clasificado dentro de los profetas menores ni dentro de los profetas mayores. Podríamos quizá clasificarlo dentro de lo que son los profetas del exilio. Y esto es en relación al tiempo en el cual ellos ministraron. Entonces,
Vamos a encontrar en una gran variedad de profetas que no necesariamente recibieron alguna revelación especial, pero sí fungieron en el tiempo anterior al reino de Israel, al reino unificado bajo el dominio de David, en la época de los jueces, desde el mismo Moisés, también Aarón, también María. Ellos fueron profetas en ese momento. Algunos de ellos se les llamó videntes en su momento. Vamos a encontrar, por ejemplo, en Números 11:26, los profetas llamados Eldad y Medad. Incluso el profeta Balaam, que no pertenecía a la nación de Israel, también figura dentro de este periodo. Débora y Gedeón, propio Samuel. Encontramos también en el libro de Samuel una compañía de profetas a la que incluso el propio Saúl es contado como uno de esos profetas que se unió a esta compañía. Entonces hay un número indeterminado de profetas itinerantes. También se le puede clasificar este tipo de profetas. Vamos a encontrar en 1 Samuel 22:5 al profeta Gad. Vamos a encontrar en 2 Samuel 12, 1 al 15, a Natán, el profeta Natán, amonestando a David en relación a su pecado con Betsabé. Vamos a encontrar también dentro de la clasificación de los profetas a David, a Asaf y a los salmistas incluso. Esto por razón de que los salmistas, ellos profetizaban también de alguna manera, quizá no directamente por revelación, pero sí por inspiración, profetizaban la palabra de Dios a través de la alabanza. Vamos a encontrar dentro de esta clasificación de profetas incluso al propio Salomón, y vamos a encontrar también al autor de Proverbios capítulo 30 llamado Agur. Entonces, estos serían los profetas anteriores. Esto en relación al periodo exílico, al periodo del exilio de Judá. Entonces se le clasifica a los que ministraron antes de ese periodo como profetas anteriores. Luego se conoce como profetas del exilio, y posteriormente a los que ministraron después del exilio se les conoce como profetas posteriores o profetas posexílicos también. Así que hay en realidad más de 15 que se mencionan por nombre en este periodo anterior a la división del reino. Hay más de 15 profetas desde la época de Moisés hasta la época de Salomón. Al menos se mencionan 15 por nombre, dentro de los cuales pues, se menciona también una compañía de profetas, de los cuales no se tiene registro de la cantidad de profetas a las que se unió Saúl, e incluso él mismo profetizaba. Luego los profetas anteriores o profetas itinerantes también, estos se encuentran dentro del género narrativo de los libros de Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. Ahí encontramos más de 26 profetas itinerantes, dentro de los cuales voy a mencionar a 26 de ellos. Encontramos a Ahías, Ido, Semaías, Asaías, Anani, Jehú, Elías, Eliseo. Encontramos en Primero de Reyes, capítulo 20, un profeta sin nombre. Encontramos a Micaías, Jaasiel, Eliezer. Encontramos a una compañía de profetas desconocidos en Segundo de Reyes, capítulo 2, versos 3 al 5. Estos también se consideraban dentro de lo que era la escuela de profetas. Encontramos incluso al sacerdote Zacarías dentro de esta clasificación de profetas anteriores. Encontramos a Obed, Hulda y Urías en Jeremías 26, 20 a 23. Estos son conocidos también como profetas itinerantes, de los cuales no hay registro escrito. Solamente ellos hablaron, pronunciaron la voluntad de Dios al pueblo. Pero también dentro de esta clasificación de profetas anteriores podemos también clasificar a los 12 profetas menores. Estos son Jonás, Joel, Amós, Oseas, Miqueas, Zacarías, Sofonías, Nahum, Habacuc, Abdías, Ageo, Malaquías. Todos estos 12 profetas menores también, la mayoría de ellos profetizaron antes del periodo del exilio en Babilonia. Los profetas del exilio propiamente fueron Daniel, Ezequiel y Jeremías, solamente 2 o 3, por ahí se mencionan nada más a Ezequiel y Jeremías, contemplados dentro de la clasificación de libros proféticos. Los profetas mayores ya los mencionábamos, hay 3 en total, así que son 12 los profetas menores, 3 los profetas mayores. Dentro de los profetas posexílicos nosotros encontramos a Zacarías, a Joel, a Ageo y a Malaquías.
solamente esos 4 profetas posexílicos que corresponden también a la clasificación de profetas menores. Así que en la clasificación de profetas anteriores encontramos a más de 26 profetas. En la clasificación de profetas posteriores solamente encontramos a 4 profetas, los cuales pertenecen a la clasificación también de profetas menores. También en el Nuevo Testamento vamos a encontrar profetas, en cierto sentido, incluso María, José y Elizabeth, que recibieron una revelación especial, también profetizaron. Otros profetas del Nuevo Testamento serían Zacarías, Simeón y Ana, en la anunciación tanto del nacimiento de Juan el Bautista como del Señor Jesucristo. El propio Juan el Bautista clasificaría también dentro de estos profetas del Nuevo Testamento. Encontramos en el libro de Hechos, encontramos algunos profetas también, por ejemplo, Judas, Barsabás y Silas. Encontramos a las 4 hijas de Felipe, encontramos al profeta Agabo, encontramos a Bernabé, a Lucio de Cirene, a Manaén y a Simón Níger. Estos son algunos profetas de Hechos. Y ahí incluso los propios apóstoles Pablo, Pedro y Juan también clasificarían dentro de este oficio profético del Nuevo Testamento. Pero ya posteriormente vamos a retomar a estos personajes mencionados en el Nuevo Testamento en el oficio profético. Mientras tanto, vamos a hablar un poco acerca de lo que nos dice el autor Vaughan Roberts en el libro correspondiente a este periodo. Ya hemos visto que Dios constituyó a Aarón como el profeta de Moisés. Moisés sería el representante de Dios delante de los egipcios y delante del pueblo. Y ya posteriormente Aarón, él fungiría ese oficio profético delante de Moisés. Es importante destacar lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esto es lo que claramente vemos nosotros en todo el transcurso del oficio profético, desde Moisés hasta el Nuevo Testamento. Siempre los profetas, como lo indica el autor allá en la página 89, en Jeremías capítulo 1, versículo 4, siempre los profetas iniciaban indicando que la palabra que ellos iban a proferir, es decir, a hablar, provenía del Señor, e iniciaban diciendo la palabra del Señor vino a mí, o también la palabra de Jehová vino a mí diciendo, y ya empezaron ellos a redactar o a mencionar lo que Dios les había indicado que ellos transmitieran al pueblo de Israel. Contrario a lo que se piensa en la actualidad, el oficio profético usualmente no era para anunciar bendición y para anunciar abundancia y prosperidad al pueblo de Israel. Antes, al contrario, era para anunciar el juicio, para advertir y para llamar al arrepentimiento. Nosotros podemos ver en el libro de Jeremías, por ejemplo, cómo el profeta Jeremías denuncia a los falsos profetas. Y precisamente dice en el capítulo 23, versículo 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Entonces, estos profetas, estos falsos profetas, se caracterizaban precisamente por anunciar la tranquilidad, por anunciar la paz, cuando el pueblo de Israel estaba viviendo precisamente en ese pecado, en toda esa inmoralidad. Y Dios había enviado verdaderamente al profeta Jeremías para anunciar el juicio y la destrucción sobre el pueblo de Israel. Sin embargo, estos profetas se habían levantado en contra de Jeremías y pretendían ganar el favor del pueblo, el favor del rey, anunciando solamente bendiciones, cuando en realidad Dios había anunciado un juicio. Entonces, nosotros podemos ver que por lo general, es casi una regla general, de que la profecía era siempre de advertencia, amonestación, exhortación, reprensión también, llamar al arrepentimiento, anunciar el juicio por causa de los pecados del pueblo. No era solamente anunciar bendición como se pretende en la actualidad dentro de los círculos carismáticos, que lamentablemente pretenden ellos tener en vigencia el oficio profético, pero solamente en su perspectiva favorable. Los profetas más importantes de la Biblia, después de Moisés, son Elías y Eliseo, cuyos ministerios están registrados en los libros de Primero y Segundo de Reyes, alrededor del siglo IX.
Y vemos nosotros cómo Elías reta a los profetas de Baal en contra de la idolatría, porque el pueblo de Israel, después de la división del reino, la nación del norte fue la que precisamente cayó más en idolatría en comparación con la nación del sur, Judá, que se mantuvo un poco más firme, pero finalmente también terminó cayendo en idolatría. El ministerio de Elías se desarrolla en la nación del norte, en la nación de Israel. Tanto Elías como Eliseo, ellos profetizaron a la nación de Israel, las 10 tribus del norte, donde Acab reinó, y su mujer, una sacerdotisa pagana de Baal, Jezabel, siempre fue la antagonista y la que ofreció mayor resistencia. El pueblo, aunque vio la victoria definitiva en el Monte Carmelo de Dios sobre el ídolo Baal, y sus 400 profetas fueron asesinados en base a la justicia de Dios. A pesar de eso, el pueblo continuó en la idolatría, y eso nosotros lo vemos en 1 Reyes 19:10, cuando posterior a este evento, este acontecimiento, cuando el fuego cayó del cielo, Elías se retiró al desierto, escapando por su vida, porque Jezabel quería matarlo, puesto que había matado a sus 400 profetas. Y vemos a Elías diciéndole a Dios: los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, a tus profetas los han matado a filo de espada, yo soy el único que ha quedado con vida. Sin embargo, Dios le responde que se ha reservado 7,000 israelitas que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Eso es el remanente. Esto es lo que va a retomar posteriormente el apóstol Pablo en relación a los escogidos de Dios y a la predestinación. Entonces, vemos cómo Dios, desde el principio, Dios está escogiendo a sus siervos y está manteniéndolos siempre en fidelidad. Esto es en base a su gracia, no porque ellos lo merezcan, no porque ellos tengan la capacidad en sí mismos de preservarse de la idolatría, sino que es la gracia de Dios que los preserva de caer en esa idolatría. Ese es el pequeño remanente, el pequeño resto que va a ser la constante del pueblo de Dios a través de este periodo de los profetas. Después del siglo VIII, los profetas empiezan a escribir, la revelación que recibían de parte de Dios. Algunos, como Amós y Oseas, profetizan en el reino del norte, en las décadas anteriores a la destrucción por los asirios, hacia el 722, es decir, estos profetas estuvieron antes de que la nación de Asiria derrotara al reino del norte, las tribus del norte, y los dispersara. Esto fue mucho tiempo antes del cautiverio babilónico de la nación de Judá. El resto de los profetas ejercen su ministerio en la nación del sur, en Judá. Algunos, como Isaías, Miqueas y Jeremías, en el periodo previo al exilio babilónico, entre el 597 y el 586 a.C., ellos ejercen su ministerio tanto a la nación del norte como a la nación del sur. Por ejemplo, Isaías, él profetizó mucho hacia la nación del norte, pero también hacia la nación del sur. Otros, como Ezequiel y Daniel, profetizan durante el periodo del exilio, y algunos, como Ageo, Zacarías y Malaquías, ellos profetizan después del exilio. En la página 91 nosotros tenemos un recuadro, la figura 24, donde encontramos también las fechas en relación a los profetas. Por ejemplo, en el reino del norte tenemos hacia el siglo VIII a los profetas Amós y Oseas. Esto es el siglo VIII antes de Cristo. En el reino del sur, en Judá, tenemos hacia el siglo VIII los profetas Isaías y Miqueas. Hacia el siglo VII, es decir, 700 años antes de Cristo, ya en el periodo del exilio, tenemos a Jeremías, a Ezequiel y a Daniel. Ya en el periodo posexílico, hacia el siglo VI antes de Cristo, tenemos a Ageo, Zacarías y Malaquías. Ustedes se podrán percatar ahí, los siglos se cuentan en retroceso antes de Cristo. Dice por aquí el autor: hay 17 libros proféticos de la Biblia, se conocen comúnmente como profetas mayores, son Isaías, Jeremías y Ezequiel, y el resto, los 12 libros, se conocen como profetas menores. Esto, nos dice el autor, no carecen de importancia, sino que es en relación al tamaño, a la proporción de los escritos que se han clasificado como mayores o menores. Nuevamente reiteramos, el mensaje profético constante es el juicio de Dios sobre el pueblo que se ha apartado de sus caminos. Nos dice por aquí el autor que en algunas iglesias en la actualidad es mal visto predicar acerca del juicio, es mal visto predicar o exhortar a la iglesia
con respecto al arrepentimiento. Es mal visto hablar del pecado, lamentablemente en muchas iglesias eso está ocurriendo en la actualidad. Entonces se está cayendo en ese mismo conformismo que nosotros veíamos en los falsos profetas en el tiempo de Jeremías. Muchas veces solamente se profetiza bendiciones, se profetizan abundancia, se profetiza prosperidad, pero no se está profetizando el juicio. Vemos, por ahí tenemos en la página 93 el recuadro. Siempre la constante es el juicio de Dios sobre las naciones, sobre el pueblo de Judá, y un juicio sobre Israel, es decir, el reino del norte. Ustedes van a poder leer detenidamente lo que dice el recuadro 25, la figura 25 en la página 93. La nación de Israel, la nación del norte, las 10 tribus que quedaron en el norte después de la separación con Jeroboam y Roboam, fue la nación que más se apartó de Dios de una manera más pronta. Esto debido a que Jeroboam edificó una copia, una imitación del templo de Salomón en el monte Gerizim. Ya en la cápsula anterior hablaba un poco de esto. Entonces allí posteriormente en el monte Gerizim, en ese templo, esa falsificación del templo, empezaron a meter a los ídolos, y empezaron también a sacrificar en lugares altos, puesto que perdió relevancia para la nación del norte ese lugar especial que ellos tenían para ir a adorar a Dios en Jerusalén. Ya después les daba igual, según ellos, adorar a Dios en cualquier parte. Entonces comenzaron a hacerlo en esos lugares donde habían ídolos, donde todavía habían vestigios de las culturas anteriores, las culturas cananeas, y habían ídolos todavía en esos lugares. Se empezaron a sacrificar ahí a los ídolos y se empezaron a apartar. Incluso los reyes se apartaron absolutamente de Dios. Llegaron incluso a confundir o a comparar a Dios con Baal. Incluso llegaron a sacrificar a sus propios hijos a Baal. Entonces todo eso trajo el juicio de Dios sobre la nación del norte, sobre Israel, hacia el 722, cuando los asirios finalmente conquistaron el reino del norte y esparcieron al pueblo de Israel entre las naciones. Esto se conoce como la dispersión o la diáspora. No es lo mismo la dispersión, la diáspora, ojo por ahí hermanos, no es lo mismo la dispersión, la diáspora con el cautiverio babilónico. El cautiverio babilónico viene de la nación de Judá hacia el año 597 a.C., 597 y 586 a.C. son los años aproximadamente en los que el imperio babilónico conquista la nación de Judá y destruye, de hecho, destruye la ciudad de Jerusalén. Sitia la ciudad de Jerusalén en 2 ocasiones al menos y la destruye llevando al exilio, llevando prisioneros cautivos a la nación de Judá. Dentro de ellos va, por supuesto, Daniel y Ezequiel también. El profeta que se queda anteriormente al cautiverio babilónico y se queda durante el exilio a sufrir todos los estragos en Jerusalén es el profeta Jeremías. Por esa razón es que nosotros encontramos el libro de Lamentaciones, que básicamente es un libro de llanto, de sufrimiento, dolor a causa de lo que está pasando al pueblo de Judá, porque el juicio ha venido sobre ellos. Vamos a encontrar también muchos salmos en relación al cautiverio babilónico. Estos fueron escritos en ese periodo, no fueron escritos por David, no fueron escritos por Asaf, no fueron escritos por sus cantores, fueron escritos por los judíos que estaban en aquel lugar, en Babilonia. Y ya por ahí encontramos un salmo donde dice que los babilonios les pedían a ellos que cantaran, que tocaran sus arpas, pero ellos se negaban porque básicamente estaban de luto. Ellos decían, ¿cómo vamos nosotros a cantar? ¿Cómo vamos a tocar música si estamos sufriendo? Básicamente es lo que nos dice el salmista. Entonces por aquí el autor en la página 92 plantea un ejemplo bastante gráfico, de hecho, en relación a la desobediencia del pueblo de Israel, la desobediencia constante. Israel y Judá, como un solo pueblo, básicamente delante de Dios, aunque se había dividido, ellos, como hijos de Dios, fueron advertidos una y otra vez de las consecuencias del juicio que Dios traería sobre ellos. Y el autor propone aquí una ilustración de cómo un niño es advertido de que si entra con sus zapatos nuevos si entra con sus zapatos nuevos en los charcos de lodo será castigado. Y sin embargo el niño en su obstinación, en su desobediencia, pues lo hace, incurre en esta transgresión una y otra vez, entrando seguidamente en varios charcos de lodo. Entonces al llegar a su casa es castigado
y luego sus padres le amonestan diciéndole que él es el culpable, pues por causa de su desobediencia está castigado. La idea es bastante básica y se entiende perfectamente. El pueblo de Judá, el pueblo de Israel, fue castigado por causa de la desobediencia constante a Dios. A pesar de que Dios les envió sus profetas para que se apartaran de esos malos caminos, ellos constantemente desobedecieron a cada uno de los profetas que Dios les envió, y por esa razón Dios trae el juicio sobre ellos. Los profetas del exilio, por ejemplo Ezequiel, ellos básicamente sirven para explicarle al pueblo de Israel que lo que están sufriendo en el cautiverio babilónico son las consecuencias, el juicio que Dios ha traído sobre ellos por causa de su desobediencia. Lo más hermoso es de que aún en este periodo y en medio de esas circunstancias críticas y adversas, por causa de las consecuencias, el juicio que Dios ha traído sobre ellos, aún en ese momento Dios les brinda un rayo de esperanza y Dios ratifica y les recuerda una y otra vez el pacto que ha concertado con Abraham, el pacto que ha concertado con David, el pacto que ha concertado con Salomón, les recuerda las palabras de Moisés. Entonces ellos ven que hay aún una esperanza para que la nación se restablezca y nuevamente la gloria del reino de Dios vuelva a brillar sobre la tierra. Ellos se imaginan que la gloria de Dios va a brillar como en los días del reino de Salomón, cuando el templo era de oro y la nación estaba unificada y todos iban a adorar en el monte de Dios, en el monte Sión, a Jerusalén. Entonces se veía desde lejos el brillo del templo de Salomón. Pero ahora también se introduce un nuevo escalón en la revelación progresiva, y esto es que Dios les promete que habrá un nuevo pacto o una renovación del pacto. Esto es una aparente contradicción. Por una parte están aquellos que dicen que sería un pacto absolutamente aparte, independiente, nada que ver con los pactos anteriores de Dios. Esto pues generalmente deriva en el dispensacionalismo, que significa que Dios administra de diferentes maneras en las etapas de la historia del pueblo de Israel, pero también está otra perspectiva que habla de una renovación del mismo pacto, es decir, el mismo pacto de gracia que Dios había traído desde Génesis, ahora lo renovaría en una nueva etapa. En realidad ambas posturas tienen algo de cierto. La otra postura de la renovación del pacto básicamente es una postura reformada. Entonces, tienen algo de cierto, pues sustancialmente es el mismo pacto de gracia que Dios lo viene administrando en diferentes periodos. Entonces, será un pacto renovado en cierto sentido, porque es el mismo pacto de gracia que Dios traslada desde el Antiguo Testamento, pero será un nuevo pacto porque nosotros vamos a encontrar nuevos elementos y vamos a encontrar la gracia de Dios de una manera más explícita en el nuevo pacto que se va a constituir a través de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Aquí es donde la profecía comienza a tomar un tinte escatológico y todo empieza a apuntar hacia el futuro. Pues Dios promete que ha de preservar un remanente, es decir, un pequeño resto del pueblo, por medio del cual Dios ha de traer la reivindicación de su pueblo y va a rehacer la nación de Israel. Entonces habrá un nuevo éxodo y también se anuncia un nuevo personaje, en cierto sentido, el siervo de Dios, que en algunas partes se interpreta como el mismo pueblo de Dios sobre el cual Dios se agradaría, pero de pronto este énfasis cambia a algo más singular, es decir, ya no se está hablando propiamente de todo un pueblo, sino que se está hablando ahora particularmente de una persona, un siervo. Entonces este siervo va a pasar a ser el siervo sufriente en Isaías capítulo 53, sobre el cual va a caer el castigo de Dios en sustitución por el resto del pueblo. Vamos a ver que en Isaías 53 ya es una profecía cristológica de lleno, que tiene su cumplimiento perfecto y absoluto en la persona del Señor Jesucristo. También se incluye un nuevo elemento que es la inclusión de las naciones. Entonces Dios va a revelar por medio de la profecía que tiene un plan de reunir a todas las naciones, Isaías capítulo 49, versículo 6, tal y como se lo había prometido a Moisés en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Ahí se cumpliría la promesa que Dios le había hecho a Abraham, de que él se multiplicaría y sería de bendición para todas las naciones también. También se cumpliría la promesa de la simiente. El libro de Ezequiel comienza con una visión de la gloria de Dios abandonando el templo de Jerusalén. Esto porque
el templo de Jerusalén también se había constituido un lugar de idolatría, básicamente, puesto que el pueblo de Judá también se había apartado, la nación de Judá también se había apartado de la obediencia y de la santidad a Dios. Sin embargo, ahora nosotros vemos que Dios promete un nuevo templo, Dios promete una nueva creación. Ahora el nuevo templo ya no va a estar limitado solamente a la nación de Judá, ya no va a estar limitado solamente al pueblo de Israel, sino que va a estar abierto para todas las naciones. Entonces Dios va a constituir de ambos pueblos, es decir, tanto los israelitas, el pueblo de Israel, como a los gentiles, va a constituir un solo pueblo en su iglesia. En cuanto al gobierno y la bendición de Dios, ahora Dios promete a través de estas profecías que va a instaurar su nuevo pacto, y dentro de este nuevo pacto también está contemplado la regeneración de su pueblo, es decir, la transformación de sus corazones. Eso lo menciona en Ezequiel, en capítulo 36, capítulo 37, en el capítulo 31, verso 33, dice: pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Entonces, capítulo 36 dice: quitaré ese corazón de piedra, pondré un corazón de carne, para que me amen, para que guarden, para que me obedezcan, guarden mis estatutos, los pongan por obras. En el capítulo 37 habla del espíritu que entra en los huesos secos, en la visión del valle de los huesos secos, y el pueblo cobraría nuevamente vida para poder obedecer a Dios. Entonces todo está indicando una regeneración para que el pueblo de Dios ahora pueda vivir conforme a la voluntad de Dios. También se promete un nuevo rey, este nuevo rey conforme al pacto que Dios concertó con David, ese pacto mesiánico. Va a cumplir todas las expectativas. Ahora ya se habla no solamente de este nuevo rey como la simiente de Eva, no se habla solamente de él como el hijo de Abraham, sino que ahora se habla de él como el hijo de David, este rey que va a reinar sobre toda la humanidad, no solamente sobre el pueblo de Israel, y que va a reinar con justicia, y que su reino va a ser eterno. Naturalmente eso no se cumplió en Salomón y no se cumplió en nadie de su descendencia. Se habla de este nuevo rey prometido como el hijo de David, el descendiente que cumplirá todas las promesas que Dios hizo a Israel. Su trono será eterno. Nos dice por ahí Isaías capítulo 9, versículo 6 al 7. Su reino será un reino de paz, gobernará con justicia y con equidad. También es identificado como un hijo de hombre, según el profeta Daniel. En el Salmo 110, versículo 1, se ve como el Padre, es decir, Dios Padre, le cede ese lugar. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, lo pone en el trono, el cual gobernará a todo el mundo. Así que esto también está apuntando proféticamente a que el Mesías no solamente será un hijo de David como lo fue Salomón, no solamente será un descendiente de David en relación a su humanidad, sino que será aún mucho mayor que el mismo rey David, y que será constituido verdaderamente hijo de Dios. En materia escatológica, ahora sí, los profetas comienzan a hablar acerca de la bendición, de la paz y de la prosperidad, de la abundancia futura del pueblo de Dios, pero no sin antes haber pasado previamente por todo el juicio, por todo el castigo de Dios por causa de sus pecados. Entonces ahora ya está hablando ya de la restitución del pueblo a la condición original que perdió Adán y Eva, a la bendición que perdieron, que Dios le había dado a Abraham y perdieron por causa de su desobediencia en el desierto, a la bendición que Dios les habría dado si cumplían con los parámetros de la ley mosaica, lo cual no realizaron, a la bendición que Dios le había dado a David y a Salomón en sus reinos, cuando el reino estaba unificado. Entonces, ahora todo esto se cumplirá en el tiempo futuro, en el reinado del Mesías. Vamos capítulo 9, verso 13, e Isaías capítulo 11, versículo 6. Nos dice el profeta Isaías que ahí el lobo estará con el cordero, el leopardo y el cabrito se echarán juntos, andarán, dice, el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. Esto es en relación al reino mesiánico, al reino futuro, reino mesiánico. En el 538, 60 años después de que el cautiverio babilónico se había establecido, los judíos habían sido llevados fuera de su patria, finalmente parecía que se iba a cumplir la esperanza de las profecías.
el rey Ciro de Persia derrota a Babilonia, promulga un edicto en el cual les permite reconstruir el templo y reconstruir la ciudad de Jerusalén. Este es el trabajo de Zorobabel, de Nehemías, posteriormente de Esdras también, quienes son los que regresan en tres partes, tres retornos, regresan a la ciudad de Jerusalén, se reconstruye la ciudad, se reconstruye el templo. La Biblia nos dice que los más ancianos, ellos lloraban probablemente porque habían escuchado o quizá habían visto ellos mismos el esplendor del templo de Salomón, el templo que había sido destruido, un templo recubierto de oro, y ahora ellos veían de una manera muy pobre, muy opaca, la reconstrucción del templo de Jerusalén. Ya no tenía ese mismo esplendor que había tenido en los años previos a la cautividad babilónica. Entonces, por esa razón nos dice que mientras que los más jóvenes, ellos estaban muy emocionados porque estaban reconstruyendo su pasado y estaban ellos con la esperanza de un futuro mejor, los que habían visto la gloria del templo antiguo, ellos estaban desconsolados, estaban tristes porque el futuro no parecía ser muy prometedor. Parecía que no regresarían en mucho tiempo al mismo nivel en que habían estado antes del cautiverio. Esto naturalmente es algo que se puede comparar con la Segunda Guerra Mundial en relación al pueblo judío, con cómo estuvieron ellos prisioneros en los campos de concentración, y al regresar, pues por lo consiguiente, nada fue lo mismo. Las generaciones pasadas, ellos quedaron marcados de por vida. Las generaciones futuras también recibieron mucho consejo, mucha sabiduría de los ancianos. Y por esa razón es que vamos a ver que ya posteriormente el pueblo de Judá ya no es enteramente el pueblo de Israel, sino es la nación de Judá. Ya no va a cometer idolatría como lo hizo anteriormente. Sin embargo, sí van a caer en algunos excesos, van a romper nuevamente el pacto en cierto sentido, y por esa razón es que nosotros vemos a los profetas posexílicos, como Ageo, como Zacarías, Malaquías, que ellos son los que van a amonestar al pueblo de Israel, especialmente porque algunos de sus líderes, de sus nuevos líderes, ellos solamente se alimentan a sí mismos, solamente quieren ver su propio bienestar, no les importa mucho el bienestar del pueblo, de manera que la Biblia los llama vacas de Basán. La Biblia judía termina con el libro de Segundo de Crónicas, concluye con la promesa de que el exilio del pueblo de Dios va a terminar pronto, y eso ocurre en el 538 a.C. Pero de alguna manera eso todavía no es el cumplimiento perfecto de las profecías mencionadas en todos estos libros proféticos mayores como menores, sino que ellos todavía espiritualmente van a continuar en un exilio, y aún esto se va a ratificar en la venida del Mesías, la primera venida del Mesías, del Señor Jesucristo, y cómo ellos no lo escucharon, desobedecieron, su corazón estuvo duro todavía en contra del Señor, y en cierto sentido ellos todavía continúan experimentando el exilio, es decir, ese exilio babilónico espiritualmente se postergó para ellos hasta la actualidad, hasta el tiempo futuro, cuando ellos finalmente reconozcan al Señor Jesucristo como el Mesías esperado, el Mesías prometido. Así que ellos siguen esperando todavía la primera venida del Mesías. Cuando esto ya ocurrió, ellos siguen esperando todavía la promesa de salvación, pero para la gloria de Dios, Dios ha comenzado a realizar ya su obra de regeneración en su pueblo, escogiendo a algunas personas para salvación dentro de tanto de los judíos como de los gentiles. Eso nosotros lo vamos a ver ya en cumplimiento en el Nuevo Testamento, cuando nosotros ya lleguemos al siguiente capítulo, que lleva por título El Reino Presente. En nuestras Biblias, en el libro del profeta Malaquías, termina indicando la venida del Mesías. En Malaquías capítulo 3, versículo 1, dice: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen. Y vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, particularmente entre los libros de los profetas, muchas alusiones directas al Señor Jesucristo como el Mesías, Dios en su humanidad, manifestándose a su pueblo y viniendo a visitarlos. Bueno, hasta aquí llegamos, estimados hermanos. Los voy a dejar con un breve video para que podamos comprender la cronología de este periodo. Voy a dejarles por aquí algunos minutos un video
que nos va a describir cuál es la línea y la relación de todos los profetas. Seguimos al Nevi'im. Este tiene dos subcolecciones. Primero, los profetas tempranos, 4 obras narrativas sobre la historia de Israel en la tierra prometida, contada desde la perspectiva tardía de los profetas. Las cosas empiezan muy bien con el liderazgo de Josué. Se nos dice que él es exitoso porque es justo como Moisés y medita en la escritura día y noche. Pero eventualmente incluso Josué fracasa, empezando el largo y violento descenso de Israel a la autodestrucción, como Moisés y la historia del jardín anticiparon. Estas historias se enfocan principalmente en el fracaso de los reyes, profetas y sacerdotes de Israel. Cómo ellos mienten, hacen trampas, se matan unos a otros y adoran a ídolos. Es básicamente una repetición más larga y sangrienta de los fracasos de sus antepasados, pero hay algunos momentos resplandecientes. Dios reafirma su promesa de pacto de bendecir a la humanidad a través de un nuevo humano. Será un rey del linaje de David. Tienes algunas historias de personas como David y Salomón que tienen momentos como Abraham, cuando confían en Dios, pero nunca dura mucho. Y por supuesto, la familia de Abraham termina justo ahí donde empezó, conquistada y exiliada en Babilonia. Pero recuerda, toda esta historia está siendo contada desde la perspectiva posterior de los profetas, y ellos saben que el exilio no es el final. Así que diseñaron estas historias del pasado de Israel como indicadores a su esperanza futura. Cuando Dios rescate a su pueblo de Babilonia, enviará un nuevo rey que será como lo fueron Moisés, David y Salomón en su buena época. De hecho, de eso trata la segunda parte del Nevi'im, los profetas tardíos. Hay 3 obras largas y 12 obras cortas, conectadas con profetas específicos. Este diseño intencionalmente recuerda a los 3 más 12 ancestros de Génesis, cuyas historias de fracaso contienen las semillas de esperanza futura. Estos rollos proféticos están llenos de referencias cruzadas que enlazan a la narrativa de la Torá y los profetas y siguen desarrollando la historia. El trabajo de los profetas de Israel era ser como Moisés al acusar al antiguo Israel por su fracaso y corrupción y advertirles acerca del resultado inminente, el gran día del Señor que terminó con la derrota y el exilio en Babilonia. Pero los profetas también prometieron que Dios tenía el propósito de purificar a su pueblo y recrear un nuevo Israel, quien sería fiel como lo fue Abraham. Ellos vivirían en una nueva relación de pacto con Dios bajo la autoridad de un gobernante prometido que es descrito como un nuevo Moisés, pero llamado como David. Él será quien restaurará la bendición de Dios a todo el mundo. La conclusión del Nevi'im es justo como la Torá. Hay una nota de los escribas proféticos del Tanakh. Ellos reflexionan en la historia hasta ese punto y exhortan a los lectores a anticipar la llegada de un profeta como Moisés, a quien llaman Elías. Él anunciará la llegada del Dios de Israel para purificar y salvar a su pueblo. Los libros de Primera y Segunda de Reyes. Aunque nuestras Biblias son 2 libros separados, originalmente fueron escritos como un libro que cuenta una historia unificada, que continúa del libro de Samuel que le antecede. Así que David ha unificado las tribus de Israel en un solo reino, y Dios prometió que de su linaje vendría un rey mesiánico que establecería el reino de Dios sobre las naciones y cumpliría las promesas hechas a Abraham. Entonces, el libro de Reyes cuenta la historia de la larga línea de reyes que vinieron después de David, y ninguno de ellos estuvo a la altura de la promesa. De hecho, ellos llevan a la nación de Israel a la ruina. El libro está diseñado para tener 5 movimientos principales. La historia comienza y termina enfocada en Jerusalén. Primero con el gobierno de Salomón y la construcción del templo, y luego, en esta última sección, termina con la destrucción de Jerusalén y el exilio de Israel a Babilonia. Y las 3 secciones centrales están compuestas por la historia que nos lleva a esa tragedia. Y explican cómo Israel se dividió en 2 reinos rivales, cómo Dios trató de prevenir la corrupción de Israel enviando a los profetas, y cómo el exilio se convirtió en la inevitable consecuencia del pecado de Israel. El libro inicia con 2 capítulos acerca del traspaso del reino del anciano David a su hijo Salomón. Y las últimas palabras de David a Salomón son muy similares a aquellas de Moisés y Josué y Samuel al pueblo. Es un llamado a permanecer fieles a los mandamientos del pacto y a permanecer leales solo al Dios de Israel.
Pero las palabras de David parecen un poco huecas, porque luego David y Salomón se ponen a conspirar de cómo van a consolidar este nuevo reino a través de una serie de asesinatos políticos. No es un buen inicio. El momento más brillante de Salomón es cuando le pide a Dios sabiduría para guiar a Israel, e incluso completa el sueño de David de hacer un templo para el Dios de Israel. Aquí la historia se detiene y describe con detalle el diseño de este templo. Justo como en el diseño del tabernáculo en la Torá, tenemos mucho oro y joyas, e imágenes de ángeles y árboles frutales. Todo este simbolismo hace eco del jardín del Edén. Es el lugar en donde el cielo y la tierra se encuentran, donde mora la presencia de Dios con su pueblo. Pero en cuanto Salomón termina el templo, toma una horrible decisión y el reino se desmorona. Él empieza a casarse con las hijas de otros reyes, cientos de ellas, para hacer alianzas políticas. Y luego, él adopta a los dioses de esas mujeres e introduce su adoración en Israel. Luego, Salomón acumula enormes cantidades de riquezas y organiza un ejército gigante. Incluso instituye el trabajo de esclavos para todos sus proyectos de construcción. Si miras en la Torá y revisas las reglas para los reyes de Israel en Deuteronomio 17, verás que Salomón está rompiendo cada una de ellas. Así que para el tiempo de su muerte, Salomón se parece más a Faraón, el rey de Egipto, que a su propio padre. La siguiente sección inicia con el hijo de Salomón, Roboán, actuando justo como su padre. Es una historia muy triste de ambición y hambre de poder. Él trata de subir los impuestos para el trabajo de los esclavos, y bajo el liderazgo de Jeroboam, las tribus del norte rechazan esto, se rebelan y se separan para formar su propio reino rival. Y ahora en la historia tienes al reino del sur, Judá, centrado en Jerusalén con reyes del linaje de David. Y ahora también este nuevo reino del norte llamado Israel, cuya capital eventualmente será Samaria. Además, Jeroboam construye 2 templos para competir con el templo de Salomón en el sur. Pone en cada uno un becerro de oro para representar al Dios de Israel. La conexión con Éxodo 32 y el becerro de oro es bastante explícita. A partir de este punto, la historia va de un lado para otro, de norte a sur, trazando el destino de ambos reinos. Cada reino tuvo alrededor de 20 reyes consecutivos, y conforme se nos presenta cada rey, el autor evalúa su reinado según algunos criterios. ¿Adoraban solo al Dios de Israel o promovían la adoración a otros dioses? ¿Lidiaron con la idolatría entre el pueblo y permanecieron fieles al pacto como David o se volvieron corruptos e injustos? Y de acuerdo a estos criterios, el autor no encuentra reyes buenos en el reino del norte, 0 de 20. Y luego, en el reino del sur, Judá, solo 8 de 20 obtienen una calificación positiva, lo que se conecta con otro gran propósito del libro, que es introducir el rol de los profetas, figuras clave en la historia de Israel. En la Biblia, los profetas no eran adivinos, sino que hablaban en nombre del Dios de Israel y desempeñaban el rol de guardianes del pacto, lo cual significa que condenaban la idolatría y la injusticia tanto de los reyes como del pueblo. Ellos le recordaban constantemente a Israel de su llamado de ser luz a las naciones, de que debían obedecer los mandamientos de la Torá. Así que los profetas retaban a Israel a que se arrepientan y que confíen en su Dios. En estas secciones centrales, para cada rey, Dios levanta profetas para pedirles cuentas. Los profetas más prominentes son los del norte. Elías y su discípulo Eliseo están justo ahí en el centro del libro. Elías era un profeta rústico, viviendo en el desierto, y su archienemigo era el rey del norte, Acab, y su esposa cananea Jezabel. Juntos habían instituido en Israel la adoración al dios cananeo, Baal. Así que en una famosa historia, Elías retó a 450 profetas de Baal a una contienda para ver cuál dios era el real. Así que ambos construyeron altares y oraron a sus dioses, pero solo el Dios de Israel respondió con fuego. Después de esto, Acab utiliza su poder real para asesinar a un agricultor israelita y robar el viñedo de su familia. Y Elías confronta una vez más la injusticia de Acab y anuncia la decadencia de su descendencia. Elías eventualmente pasa el manto de su liderazgo profético a un joven discípulo llamado Eliseo, quien pide 2 veces la autoridad de Elías. Y lo que es fascinante es que el autor, que ha contado 7 obras milagrosas de Elías, luego ofrece historias de 14 actos de poder de Eliseo.
Ambos profetas fueron claramente hombres extraordinarios y jugaron el mismo rol: confrontar a los reyes de Israel por la idolatría y la injusticia. Y en último término, no tuvieron éxito en hacer que Israel se aparte de la apostasía. En la siguiente sección, el reino del norte es sacudido por una revolución sangrienta iniciada por un hombre llamado Jehú, quien destruye a la familia de Acab. Aunque Jehú fue inicialmente comisionado por Dios, su violencia se sale de control y crea una espiral de asesinatos políticos y rebeliones de los que Israel jamás se recuperó. Después de Jehú, tenemos golpe tras golpe, y cada rey sigue a otros dioses y permite injusticias horribles. Todo nos lleva a Segunda de Reyes, capítulo 17. El grande y malvado imperio de Asiria desciende y acaba con todo el reino del norte, y la ciudad capital, Samaria, es conquistada, y los israelitas son exiliados y esparcidos a través del mundo antiguo. Ahora, el capítulo 17 es clave. El autor detiene la historia y ofrece una reflexión profética de lo que acaba de suceder. Él culpa la caída del reino del norte a la idolatría y a la infidelidad al pacto de Israel y sus reyes. Y por tanto, Dios les ha hecho enfrentar las consecuencias de sus decisiones. El último movimiento del libro nos cuenta la historia del solitario reino del sur. Aquí conocemos a varios reyes muy heroicos, como Ezequías, quien confía en Dios cuando los ejércitos de Asiria tocan la puerta de Jerusalén. O Josías, quien descubre un rollo perdido de la Torá en el templo. Empieza a leerlo y es confrontado, e instituye reformas religiosas para quitar la idolatría y las influencias cananeas de la tierra. Pero Judá ya está demasiado arruinado. El rey que gobierna entre estos dos, Manasés, es por mucho el peor. Él no solo introduce la adoración de estatuas de ídolos en el templo de Jerusalén, también establece el sacrificio de niños. Así que Dios envía profetas para decirles que el tiempo se ha terminado. Israel ha alcanzado el punto sin retorno. Los últimos capítulos cuentan la historia del imperio babilónico, que viene a invadir Jerusalén, destruir el templo y llevar al pueblo y al linaje de David al exilio. Y así termina la historia, dejando que nos preguntemos: ¿ha terminado Dios con Israel? ¿Ha terminado con el linaje de David? Bueno, el párrafo final se proyecta alrededor de unos 40 años en el exilio y narra una historia muy extraña. Se trata de Joaquín, un descendiente de David, quien hubiera sido rey si hubiera estado en Jerusalén. Y el rey de Babilonia lo libera de la prisión y lo invita a comer en la mesa real por el resto de su vida, y ahí termina el libro. No es mucho, pero es una historia que da un rayo de esperanza en que Dios no ha abandonado al linaje de David. Ahora, la pregunta es: ¿cómo Dios cumplirá sus promesas a Abraham y a David? ¿Cómo bendecirá a las naciones y traerá el reino mesiánico? Y para responder a esas preguntas, debes leer la sabiduría de los libros proféticos. Pero por ahora, ese es el libro de Reyes. Bueno, hasta aquí llegamos, estimados hermanos. El Señor les bendiga.